A continuación presentamos Bueno, Bonito y Barato. En Radio San Borja 91.1, otra mirada. Bueno, Bonito y Barato. Seguimos en Otra Mirada Radio y ya entramos en nuestro segmento Bueno, Bonito y Barato, y hoy vamos a hablar de un tema importante respecto a nuestro patrimonio histórico, cultural, etcétera. En las semanas anteriores hemos visto casos, por ejemplo, de algunas empresas inmobiliarias que, digamos, han saltado por encima de las normas y también de nuestros patrimonios y han realizado obras en el caso de algunas huacas, por ejemplo. Se ha tumbado huacas ante la indiferencia de los medios y por consecuencia ante el desconocimiento de la población, lo cual es fatal. Así como ese, ha habido otros casos. Uno de ellos nos lo va a comentar ahora Carlos Bedoya, y nuestro invitado, que es Alberto Martorell, presidente del Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en el Perú, va a comentar también los casos. Carlos. Así es. Bueno, hemos conocido todos y ha salido también el detalle en el último número de Miércoles de Política que está disponible en todos los kioscos, de un hecho pues que es vergüenza nacional, ¿no? Dos pirámides de 12 de un complejo arqueológico llamado El Paraíso, que data de una antigüedad de 5.000 años, es casi como Caral o de repente más antiguo, ya nos dirá aquí Alberto, fue destruido por un par de empresas inmobiliarias, con todo el dolo, haciendo cortinas de humo, incendios para poder hacerlos. ¿Y cómo nos enteramos? Por los medios internacionales. Y esto devela, uno, efectivamente lo que dice Laura, los medios no le interesa esto, y lo segundo, una política gubernamental completamente ajena a los intereses nacionales respecto del patrimonio cultural. Bueno, tenemos un experto con nosotros para que nos diga un poquito el tema de la política gubernamental sobre los monumentos históricos y arqueológicos en el Perú. Está con nosotros Alberto Martorell. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación. Es un tema que realmente debemos considerar en toda su importancia. Yo valoro mucho que un medio de la importancia de ustedes esté dando un espacio para que reflexionemos sobre lo que viene sucediendo con nuestro patrimonio cultural. Lo de Paraíso es, digamos, el síntoma de un mal mayor. Pero claro, es un síntoma profundamente preocupante, porque resulta que en Paraíso el gobierno anunció en diciembre del 2012 una inversión de más de 3,5 millones de soles, su primer proyecto de inversión pública en patrimonio y el único directamente manejado por el Ministerio en Patrimonio Cultural. A junio de este año habían ejecutado el 8.8% de su presupuesto. Entonces, estaban trabajando en El Paraíso. Estaban trabajando en El Paraíso, había todo un expediente. ¿Y cómo así se bajaron 2 pirámides? Es impresionante. ¿Cómo es posible que en el lugar donde está el ministerio presente, no haya ni siquiera suficiente vigilancia? Pero ya teniendo claro, si han gastado solo 8.8%, eso explica que que no haya ni no siquiera era prioridad, un buen no era muro, prioridad, ¿no? Sí. Pero un cerco perimétrico, ¿no? El ministro anunció que era el reto de su gestión, Paraíso, que con eso comenzaba la inversión en el cambio de la historia de Lima, el ministro Peirano. Con toda su plana mayor. Y después de lo sucedido no hemos vuelto a ver al ministro Peirano, no ha dicho una palabra en medio público sobre Paraíso. El que ha salido es el señor Barón, pero ha salido de una manera... Viceministro. Sí. El viceministro. Ha salido de una manera que también nos preocupa profundamente, porque sale a presentar ese tema como que el ministerio es el defensor del patrimonio y la víctima de lo que ha sucedido, que en principio sería así, pero suceden cosas tan extrañas como que el viceministro, si han visto ustedes las declaraciones, sale con una foto de la maquinaria detrás suyo. Esa maquinaria ni siquiera la han incautado. Esa maquinaria ha desaparecido. La maquinaria que destruyó las pirámides. ¿De qué pirámide estamos hablando? Es unas pirámides que tienen 5.000 años de antigüedad, o sea que es lo más antiguo que hay en todo el continente, en toda América. Es lo más antiguo que hay en Lima, con toda seguridad, y es por lo menos contemporáneo a Caral, que es lo más antiguo que hay. Eso realmente ha sido un escándalo mundial. Yo no entiendo cómo pueden pasar desapercibido que todos los esfuerzos por mostrar, vender, difundir la imagen del Perú la marca como Perú. País, la marca Perú, el país seguro, vengan a invertir,
al final caen en un balde hueco cuando suceden cosas como esta, porque esto se ha repetido en todo el mundo. Yo he revisado en la web y eso ha sido replicado desde periódicos de la India hasta el Canadá. Pero tú sabes, Alberto, y que lo sepa toda la gente, yo he estado revisando pues miércoles de política y ahí se ha dado un detalle que una de las empresas que se ha tumbado, porque una de las pirámides fue quemada, la otra fue tajada, una de las empresas inmobiliarias que hizo esto se llama Alisol SAC, cuyo uno de sus socios fundadores, y esto ahí da cuenta una persona que lo dice, que un entrevistado especialista, es nada más y nada menos que el director de la Biblioteca Nacional, el señor Ramón Mujica, que es empleado del Ministerio de Cultura, cuyo jefe es el señor Luis Peirano. O sea, ¿cómo es posible que el patrimonio cultural sea arrasado por un funcionario del Ministerio de Cultura del Perú y no se haga nada y no se diga nada, y el señor sigue en la Biblioteca Nacional y el señor Peirano... Y el ministro sigue en su ministerio? Ese es un escándalo que debería estar en primera plana. El señor Luis Peirano pues debería hace rato dejar el Ministerio de Cultura por inepto. Claro, bueno, hay esas referencias, yo también tengo esa referencia, el abogado que lo dio, que es Eliseo Talancha, es una persona a quien yo conozco y cuya seriedad en este aspecto y su especialidad en patrimonio cultural creo que no están en duda y es profundamente preocupante. Lo que sí es también cierto es que esta inmobiliaria ya estuvo involucrada en un tema parecido en Oquendo, ¿no? Donde también hay una zona arqueológica importante que también ha sido cercenada, la misma inmobiliaria. O sea, el señor Ramón Mujica le podemos decir el señor Tumbahuacas. Resultaría esa relación y lo más preocupante es que esta información del caso Kendo lo tenía el ministro muchísimo tiempo antes y se hicieron denuncias y ha habido una serie de situaciones muy extrañas, como por ejemplo que esa sería una de las causas por las que destituyeron al director del Ministerio de Cultura en el Callao, Alberto Paz de la Vega. Alberto Paz de la Vega logró frenar parte de ese proceso, logró con imaginación y sin recursos y sin apoyo del ministerio, logró poner algunos hitos, logró frenar lo que estaba sucediendo en Oquendo y a los pocos días salió del cargo. Con lo cual, las dudas razonables son O sea, son mucho a quien mayores. cuida el patrimonio cultural, a quien cuida las huacas, los botan del ministerio, y a quien tumba huacas lo hacen director de la Biblioteca Nacional. Pues bueno, ya era Bravo. director antes, pero lo que sí es cierto y concreto es que quien estaba haciendo un trabajo estupendo en el Ministerio, en la Dirección de Cultura del Callao, lo defenestran. Qué Y esto pena. tiene que ver con otro tema mayor, que es el Decreto Supremo 054, otro posterior que es el 060, y una reglamentación extrañísima que ha dado el propio Ministerio de Cultura, mediante una resolución viceministerial firmada por el señor Barón, la 037, que prácticamente eliminan las posibilidades reales. En teoría quedan, pero en la práctica son incumplibles las posibilidades reales de tomar medidas preventivas a la destrucción en casos de proyectos de infraestructura. De cualquier infraestructura. De cualquier infraestructura. Cuando salió el 054 y nosotros reclamamos y muchos arqueólogos y demás se pronunciaron, inmediatamente, una de las cosas que dijeron es que no se va a aplicar a todo. Inmediatamente el gobierno dio el decreto supremo 060 diciendo sí, se aplica a todo. Y ayer le han hecho en la inauguración de la Feria del Libro, ha habido una manifestación que los medios han dicho que ha sido por ambientalistas. No ha sido por ambientalistas. Ha sido diciendo por esos decretos. Al señor Peirano, que se fue incomodísimo, le dijeron cómo es contra el patrimonio. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, Alberto, y yo solamente para que la gente, porque este es el bloque bueno y bonito, barato, que lo hemos utilizado esta vez para hacer una denuncia. ¿Que valía la pena? Que valía la pena, es un tema cultural de fondo, Por supuesto. solamente a la gente que está en Lima y que le interesa visitar los museos de sitio, le interesa ver los restos arqueológicos y las huacas, recomiéndanos 2-3 lugares para poder ir, para que la gente pueda acceder. Bueno, un sitio que yo les recomendaría visitar ahora que todavía las obras no han llegado a destruir porque van a causar destrucción es Puruchuco. Puruchuco, con las obras de ampliación, es falso que no se esté dañando patrimonio, hay fotografías, hay Ojo con testimonios, eso, el ministerio Puruchuco está diciendo mucho que no hay ningún daño, pero
en realidad hay un daño. Yo creo que sería bueno que además que tome conciencia la gente que vaya a ver Puruchuco, que es enorme además, ¿no? Puruchuco, que es un sitio enorme, por supuesto. Otro sitio para poder ir. Yo creo que para contrastar y darnos cuenta de la importancia de invertir en patrimonio, es muy interesante el caso, por ejemplo, de Pucllana, ¿no? La Huaca Puyana en Miraflores, en la altura de Pucllana, las 5 de Angamos, 7 solcitos la entrada, lindo es. Sí, es un sitio lindo y además que demuestra cómo se puede generar desarrollo, calidad de vida, un ambiente agradable, una serie de virtudes. Y el Parque de las Leyendas está últimamente siendo parte de algunos proyectos interesantes y tiene una zona arqueológica muy, muy importante. Yo creo que esos tres lugares valen Puruchuco, la pena. Parque de las Leyendas y Huaca Puyana. Bien, muchas gracias, Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros hoy día. Con nosotros será hasta el próximo sábado. Con nosotros sábado. hasta el próximo sábado, no sin antes recordarles que así como el miércoles se logró hacer una diferencia con la movilización ciudadana de jóvenes, pero en realidad una indignación ciudadana lógica por lo que había pasado en el Congreso, este lunes podemos volver a hacer la diferencia. A las 6 de la tarde estamos convocando una movilización en Plaza San Martín. Tú eres dirigente, Laurita. Dirigente, es una ciudadana, indignada. Primero que otra cosa, muy indignada, pero nos vemos el lunes necesitamos dirigentes a las como tú. 6. Está bien, nos vemos el próximo sábado y no se olviden de comprar miércoles de de política. Chau.